¿Usted me escuchó? ¿Usted me escuchó? Yo le dije, pregúntele, no dígale. Otra vez pregúntele cuál es su motivo de alabar a Dios. Respóndale, por favor. Si es una pregunta, respóndale. ¿Sabe? Yo alabo a Dios porque Él es bueno, porque el brazo del Señor no se ha cortado, sino que se sigue extendiendo a favor de mi vida. Hay mil motivos para adorar a Dios, pero cada uno ha recibido de Dios algo. En algo Dios ha sido tremendamente maravilloso contigo. Dios conmigo ha sido muy bueno ha sido Dios, y por eso lo alabo. ¿Cuántos alaban aquí por lo que Dios ha hecho en sus vidas? Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Que Dios te bendiga, a ti y a tu casa, a ti y tu familia, a ti y a tu hogar. Bendiga a Dios grandemente. Le invito a bendecir a quien tiene al lado, por favor, así, con una palabra especial, con un mensaje especial, por favor. No lo haga de cualquier manera. ¿Por qué? ¿Te da bien? Aleluya, eso, bendíganse. Amén. Le regalas un nuevo aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Siéntese, tenga la amabilidad. Que el Señor bendiga tu vida grandemente. Anhelo cada vez más verte bendecido. Mira al de lado y dígale: Dios te quiere ver tan bendecido que por eso te llama tanto la atención. En esa iglesia no me aman porque llego y el hermano de logística me regaña porque dejé la moto como yo quería. Yo entré y ese hermano de logística me dijo: hermano, por favor, ubíquese más adelantico, no me quieren en esa iglesia. Ay. Me senté y el pastor me dio tremendo regaño. No, en esa iglesia no me quieren. Yo creo que cuando Dios nos está amonestando continuamente es porque expresa su amor, porque Él quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos tengamos una vida de arrepentimiento. Y esa vida de arrepentimiento debe estar basada únicamente en el molde que Dios pone en la vida de nosotros. Venimos de una vida donde no teníamos Dios ni teníamos ley. Venimos de una vida sin control en la mayoría de nosotros. Nadie nos controlaba, nadie nos decía las cosas. Porque sencillamente, como el mensaje de esta semana que pasó, porque sencillamente la gente decía: ese no va a cambiar, él seguirá siendo el mismo, él va a seguir siendo igual. Entonces algunos se llevaban esa personalidad de nosotros, pero en otros casos aún éramos nosotros mismos quienes decíamos: yo soy así y no voy a cambiar. Eso fue parte del mensaje de esta semana, uno de los mensajes esta semana que pasa. Pero cuando llegas al camino del Señor, entras a el amor de Dios. Y en el mundo creíamos del amor de Dios de una manera, pero entrar al camino de Dios te hace ver el amor de Dios de la manera real, como Él ama nuestras vidas, como Él nos ama a nosotros. Me sorprende que Jesús le diga a Pedro, momentos antes de ser prendido: apártate de mí, Satanás. Tal vez está en un momento de crisis donde Jesús le había dicho a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que no les falte la fe. Si yo veo a una persona que espiritualmente está en cierta crisis, oiga bien, o que va a entrar en una crisis espiritual, después le voy a decir: apártate, Satanás. Tal vez eso puede tender a que el tal se desaliente y se desanime más. Tal vez de la prueba que va a venir se va a desalentar, pero después de que yo como su líder le diga: Satanás,
pues yo creo que ese va a tener argumentos para apartarse de los caminos. ¿Sabe? Muchas veces hemos cometido el error de tratar de cuidar a alguien en los caminos de Dios, o de cuidarlo en la línea del plan de Dios, pero lo hemos tratado de cuidar a nuestra manera y no a través de la palabra del Señor. Si usted va a estar firme, mira al que está al lado, dígale: si tú vas a estar firme, es por la palabra de Dios, no por el beso, ni el abrazo, ni el cuchicheo entre hermanos. Sí, porque hay gente que dice: me voy para otra iglesia porque allá me abrazan, porque allá me dan pico en la entrada, porque allá sí me entienden. Y no quiero tal vez sonar crítico de aquellas personas, solo es el argumento que presento, porque nada va a hacer que nosotros estemos tan firmes sino la palabra del Señor. Cuando la iglesia se forma por la palabra es la que te va a mantener a ti con vida. La palabra que es la que te va a mantener a ti firme. La palabra va a ser la fortaleza tuya todos los días. No otra cosa, no el saludo de alguien, o no que alguien esté o no esté en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se alejan de la iglesia, o se alejan de Dios, se alejan del plan de Dios, se apartan del Señor, o se van al mundo sencillamente porque el amigo con el que venía a la iglesia también se fue al mundo? Porque la amiga con la que venía se fue al mundo, porque el muchacho que le gusta de la iglesia se apartó de la iglesia, porque la muchacha que le gusta no volvió, entonces él sí la siguió a ella más que seguir a Cristo. Hemos visto esa cantidad de casos a través de los años. Por eso tu fundamento es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo dijo: ninguno puede poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Si alguien sobreedifica sobre este fundamento, Pablo enseña, o el Espíritu enseña a través de Pablo, cada uno verá cómo sobreedifica, pero recuerde que la obra de cada uno será aprobada. Porque alguien no dura en la iglesia, porque alguien no permanece en los caminos de Dios. No son todos, muchos sí permanecen en los caminos del Señor, pero tal vez son más, o por igual tal vez, los que llegan a los caminos del Señor y terminan lejos, terminan apartándose, terminan enfriándose de los caminos del Señor, porque no guardan esa solidez espiritual que tenemos que guardar. Creo que hoy has venido, mira al que está al lado y dile: has venido hoy para que Dios te afirme en su perfecta voluntad. ¿Sabe qué necesita, iglesia, usted? Echar cada vez mejores raíces. Usted jamás tendrá fruto cuando no tiene raíces. Aquí tenemos unas flores. Estas flores fueron cortadas para ser puestas allí para decorar. No hay raíces en ellas. Las tenemos en un poquito de agua para que ellas tal vez se sostengan un poco, pero ellas van a empezar ¿a qué? A marchitarse. Van a cambiar su color, se van a poner un poco cafés, se va a ir poniendo oscura, va a ir perdiendo su naturalidad, va a ir perdiendo su tono, va a ir perdiendo su vida, va a ir perdiendo su olor, va a empezar a oler mal, va a verse mal, se va a marchitar, ella ya empezó a morirse, está ahí sobreviviendo, pero cada vez su muerte se va a notar más porque no tiene raíces. ¿Por qué muchos se apartan de los caminos del Señor? Por eso, porque nos falta ahondar más en nuestras raíces. Así llevemos los años que sean en los caminos de Dios. Creo que si hay algo que tenemos que aprender a fortalecer la iglesia, son las raíces en Cristo Jesús. Nuestro fundamento que esté claro todos los días. Que tu fundamento sea Cristo diariamente. Que tu fundamento sea Jesús. Pero Jesús puede ser el fundamento de todos o de muchos de nosotros. Pero la diferencia está en que Jesús es proveedor de nuestras vidas, pero también Jesús se puede convertir en esa única razón por el cual yo vivo. Pablo entonces dijo: he aprendido a vivir conforme cualquier sea mi circunstancia. He aprendido a vivir si tengo necesidad o si tengo escasez, pero también sé vivir cuando tengo abundancia en mi vida. Pablo aprendió que estando firme en Dios, que su fundamento sea Cristo, él no necesitaba de que le llegara algo nuevo a su vida. Para él Cristo lo era todo. Y cuando tú tienes la mirada puesta en Cristo, Cristo debe ser todo para ti. Te añada o no te añada, te dé o no te dé, haga o no haga en la vida tuya, Cristo tiene que seguir siendo la persona que es el fundamento por el cual tú vives. Por lo tal no dejaré o nunca viviré sin Cristo. Y si voy a vivir sin Cristo, entonces no quiero vivir más. Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir será una ganancia.
porque yo no quiero vivir sin Cristo en esta vida. Preferiría morir entonces si voy a vivir sin el Señor. Aquí viene lo siguiente, y es que muchos son capaces de vivir sin Cristo. Muchos son capaces de vivir sin Dios. Muchos son capaces de vivir sin la presencia de Dios en sus vidas. Y la cuestión es que muchos entran en la polémica de que se apartaron del Señor y la culpa es de los demás. La culpa es de aquel hermano o la culpa es de aquella iglesia. La culpa es de este o es de el otro. Permítame leerle algo que leí hace un tiempo, y mientras Dios me daba el mensaje de hoy, decidí leérselo a usted, y tal vez algunos de ustedes ya lo han leído. Es una lectura que es un poquito extensa, tal vez unos 3 minutos le leeré. Dice así lo siguiente: buscando una iglesia perfecta, dice la crónica, he decidido llamar al apóstol Pablo. ¿Aló? ¿Hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo. Qué bueno, paz, apóstol. Paz, le responde el apóstol. Lo siento, apóstol Pablo, tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime, dijo el apóstol. Es con respecto a mi vida cristiana. Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en esa fase de autoservicio y ando buscando una iglesia perfecta donde pueda orar. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias. El apóstol responde: y dime, ¿cómo puedo ayudarte? Dice aquel hombre: estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Sería perfecto? Mira, la iglesia de Corinto tiene pequeños grupos. También hay celos, contiendas y disensiones. Son inmorales, fornicarios y aún tienen peleas y hasta van a los tribunales por ellas. Oh Dios, responde el hombre. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso? Fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Entonces creo que voy para Tesalónica, dice el muchacho, dice el hombre. Responde el apóstol: en Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Responde el hombre: wow, increíble, qué difícil, Pablo. ¿Y si voy a la iglesia de Filipos? Filipos sería una buena opción si no fuera por esas 2 hermanitas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre andan discutiendo. Pero ¿por qué, Pablo? No sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme del congreso de damas que tuvieron en Filipos. Entonces me mudaré a Colosa y buscaré a Dios allí. Mira, en Colosa el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona de Cristo diciendo que no es Dios. Y la cosa es tan mala allí que también están haciendo culto a los ángeles. Oh, Dios mío, ¿qué pasa si voy a Galacia? En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros, y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Mamita mía, dice el hombre. Realmente la situación es difícil. Me puse en contacto con el apóstol Juan porque pensé asistir en Tiatira, pero me dijo que Tiatira es una iglesia tolerante, que han tolerado a una mujer que dice ser profetisa y enseña a la prostitución y a comer sacrificado a la idolatría. Luego pensé ir a la Odisea, pero Juan me dijo que allí los cristianos son tibios. Después pensé ir a Pérgamo, pero Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas, como la de Balaam y de la de los Nicolaitas. ¿Sabes, Pablo? Pensé ir a sentarme a la iglesia en Jerusalén, pero está lleno de perjuicios con los gentiles. He oído que allá hay muchas murmuraciones y muchos creyentes de doble cara. Hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Es cierto todo esto, apóstol Pablo? Él responde: así es. ¿Y qué puedo hacer, Pablo? Es simple. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios está trabajando en ella. ¿Has olvidado lo que le escribía a los Efesios? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta,
la asamblea universal de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Alguien dice amén. Entonces te doy un consejo: no busques una iglesia perfecta, busca a Cristo en una iglesia bíblica. Aleluya. El hombre responde en su diálogo a lo último: muy bien, Pablo, leeré más la Biblia. Y mientras lo haga, condenaré las prácticas de pecado. Entonces, mientras estemos aquí, no habrá una iglesia perfecta. Desecharé lo malo y no me saldré de la iglesia. Haré mi mejor esfuerzo por perseverar viviendo una auténtica vida cristiana y esperando a Jesucristo. Gracias, apóstol. No tienes por qué. Paz. Amén. Esa fue la lectura. Me llamó mucho la atención por eso. Hace un tiempo la había leído y la quise, repito, añadir a este mensaje por eso, porque muchas veces nosotros no estamos parados donde tendríamos que estar parados, sino que nuestro fundamento a veces es nuestro líder, nuestro fundamento a veces es nuestro pastor, nuestro fundamento a veces es nuestro apóstol, nuestro fundamento a veces es la provisión que el Señor nos envía a nosotros. Muchas veces nuestro fundamento está aún radicado en nosotros mismos. O sea, si estoy bien, le marcho a Dios. Si no estoy bien, no puedo marcharle a Dios. ¿Sabe cómo llegan las personas a una clínica? Ninguno llega a la clínica así: oh, buenos días, ¿cómo está, señorita? ¿Cómo le va? Una cita, por favor. Sí, ¿a qué horas? ¿En qué sala espero? Allí. Ah, bueno, no hay ningún problema. ¿A qué horas son? ¿Las 11? Ok, más o menos ¿a qué hora me van atendiendo? A las 12 de la noche. No hay problema. Y se queda viendo tele un rato. No, nadie llega a una clínica de esa manera. Todos llegan cabizbajos. Y no falta el que le han dicho: ponga cara de más muerto para que lo atienda más rápido. Entre gritando para que lo atiendan rápido, porque ahí se demoran mucho. Llegan los heridos, llegan los que se están desangrando. ¿Sabe? A la clínica llega todo el mundo pidiendo ayuda. Y a veces nuestro fundamento está en nosotros. Y es que si yo estoy bien, si yo estoy firme, entonces marcho bien juicioso para Dios. Y allí es donde muchas veces uno puede identificar, y uno sabe si tristemente tal vez, pero no puede identificar a aquel que no está muy bien espiritualmente, porque lo ve desalentado, lo ve desanimado, lo ves cabizbajo en la iglesia, ya no grita los amenes, deja de asistir al culto. No dice, algo le está pasando a esa persona. A la iglesia, ¿sabe? Deberíamos llegar así, tal vez con la cara abajo, tal vez desalentados, tal vez desanimados. Deberíamos de llegar a la iglesia desalentados, inmediatamente decir: no me voy de la iglesia hasta que Dios no me hable. Si el mensaje fue para otros y tal vez no fue para mí, porque yo estoy pasando un momento con mi esposa, dice él, muy difícil y no sé qué hacer, pero el mensaje hoy fue sobre, tenían preparado el tema, el seminario de cómo entrar al cielo. Pues amén, fue una bendición. Pero si el mensaje no me habló, pues esperaré a mi pastor y no me voy hasta que no me atiendan. ¿Sabe por qué? Porque este lugar o una iglesia se establece es para que los enfermos sean sanados, para que los cautivos sean liberados, para que los enfermos sean sanados, para que todo el que se acerque a Dios lo halle, lo encuentre y disfrute la vida que Cristo le ha prometido dar. No podemos ser cristianos y creyentes sin la vida que Dios ha dicho que nos va a dar a nosotros. Dile al que está a tu lado: tú tienes promesas de Dios. Dile al de al lado: tú tienes promesas de Dios. Dígale: de estar sano, de estar bien, de estar bendecido, de estar prosperado, de caminar en obediencia y de que lo alto venga la bendición para tu vida. ¿Sabe? Si eso no pasa en tu vida, entonces otra cosa está pasando. Y tal vez tu fundamento no está claro. No hay iglesia perfecta. Tome ese dato porque Jesús se encuentra con este problema también. Y sin leerlo todo, pero Juan 6 del 41 al 68, la Biblia muestra que Jesús había alimentado a 5,000 personas, o a 5,000 hombres más bien. Al día siguiente Jesús pasa a otro lugar
y allá llega la multitud. Y la multitud llega diciéndole: maestro, ¿a qué hora llegaste acá? Y el Señor le da tremenda palabra fuerte a ellos, diciéndoles: ustedes no están aquí por mí, que soy el pan de vida. Estoy resumiéndole todos esos versículos de los cuales el Señor le llama la atención a sus hijos, o a sus discípulos, a sus seguidores. Y les dice el Señor a ellos: ustedes están aquí por el pan que recibieron ayer. ¿Sabe? Jesús es tan claro en esto porque el día anterior que les había alimentado, en aquella ocasión a los 5,000, ellos se sorprenden de la alimentación. Y ellos dicen: wow, ellos dijeron estas palabras: este es el Mesías que estábamos esperando. Y Jesús vio entre ellos que estaban haciendo unos planes para ponerlo a él como el rey de ellos. Dice la Biblia que cuando Jesús se da cuenta de esto, entonces él se va y se pone aparte y se aparta de ellos. Y le recuerdo, al siguiente día va a otro lugar y allá es donde lo encuentran. Pero allá en ese encuentro Jesús les llama la atención a ellos, como le vengo diciendo. Y en ellos se presenta una situación. El capítulo 6 de Juan, dice la Biblia, le dije que no íbamos a leer todos del 41 al 68, pero sí quiero que mire conmigo. Aleluya. El versículo 60 dice: al oír muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice la Biblia, versículo 66. Desde entonces, léalo conmigo en voz alta. ¿Qué dice el 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y traigo todo esto que le he dicho a colación por eso, porque a Jesús le pasa. Le pasó al maestro de los maestros, le pasó al Hijo de Dios, que dio un mensaje tan directo a las personas, pero era un mensaje que los iba a fundamentar. Era un mensaje que a sus discípulos los iba a establecer más firmes. Era un mensaje que los iba a ellos a catapultar a estar mejor espiritualmente, pero ellos no lo entendieron así. Y muchos, diga conmigo, muchos de sus discípulos desde ese día le dejaron de ¿qué? De seguir. Mira, Jesús va a estar aquí a la vuelta, tremenda campaña, yo no voy por allá. ¿Por qué? Ese man, usted no lo conoce, usted no lo ha visto enojado. Yo ya empecé a conocerlo. Eso nos pegó un regaño. No volvieron a seguirlo, no volvieron a sus campañas, no volvieron cuando estaban en la sinagoga predicando. Tal vez cuando llegaba Jesús dijo: hoy va a predicar Jesús, y se levantaban de la silla y se iban. ¿Alguien me está entendiendo? No lo volvieron a escuchar, no lo volvieron a seguir. Si le pasó al maestro, increíble saber que hoy en día sigue pasando. Que esta historia se repite y se repite en muchos lugares. Se repite y se repite. ¿Por qué? Porque cuando nuestro fundamento no es Cristo Jesús, el error de otra persona nos saca de los caminos de Dios. La debilidad de otro nos saca de los caminos de Dios. La debilidad de los demás nos sacan tal vez de los planes contundentes y aferrantes a los que tenemos que estar nosotros firmes, de Cristo Jesús. Esto le pasó a Jesús. Pero en este momento ocurre otra cosa. El versículo o el texto no termina allí. Versículo número 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué más dijo? Otra vez, ¿qué dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. Uno de sus discípulos, Pedro, se levanta después del ofrecimiento de Jesús a sus mismos discípulos diciéndole: si ustedes también quieren irse, váyanse. Si les molesta que yo les hable lo que les tengo que hablar, si para ustedes es tallante lo que yo les diga,
Si para ustedes lo que yo enseño les es molesto, les es gravoso, les incomoda en su ser lo que yo les planteo, por favor, pueden irse. Pero uno de ellos responde, y tal vez por todos, pero él dice: ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro alcanza a entender que no se trataba del grupo de hermanos. Pedro alcanza a entender que no se trataba de las multitudes. ¿Alguien está empezando a entender esto? Pedro alcanza a entender que no se trata de un grupo llamado iglesia o de un grupo de personas que se congregan en un lugar. Pedro alcanza a entender principalmente que su compromiso no era con los demás, que su compromiso no era con los que se fueron, y que su compromiso principal no era con los que se habían quedado, que su compromiso era directamente con Cristo Jesús, que su compromiso era con Él, que el que lo había llamado a él era ese hombre, el cual había dado un mensaje extraordinariamente tal vez fuerte para muchos, y que tal vez para ellos también, porque escuchó las murmuraciones que decían unos: ¡ay, qué difícil es esta palabra! ¿Quién la puede hacer? ¿Quién puede hacer esa palabra? ¿Quién puede hacer lo que él dice? Es que es difícil, es complicado, es que en la iglesia me exigen mucho. Es que en la iglesia el pastor se ha vuelto muy exigente. Es que el pastor ya lo quiere a uno, es que, mejor dicho, controlarlo. Es que mire lo que pasa en mi iglesia. Yo quiero más bien un lugar donde yo me pueda relajar mejor. Yo quisiera estar en un lugar donde no me exigieran tanto. Yo quisiera estar en un lugar donde no pidieran tanta santidad. Yo quisiera más bien estar en un lugar donde yo me sienta libre, conocer nuevas personas, tener un nuevo ambiente. Yo quisiera estar en un lugar donde me den el amor verdadero. Pero lo que muchos no saben es que el amor verdadero está en la palabra del Señor. Y que cuando estás fundamentado en la palabra, nada te mueve a ti. Lo único que te conduce de un lugar a otro es la misma palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que te conduce únicamente. Jesús a nuestro maestro le pasa en su iglesia, así, llamándola así, a su grupo de seguidores les molestó un mensaje y no volvieron a seguirlo. Pregunto entonces si hoy en día somos personas más comprometidos con Cristo Jesús que con cualquier otra cosa. Si nuestro compromiso está más dependiendo de Cristo, de Dios, o si nuestro compromiso depende más es de otras cosas. Porque cuando nos volvemos independientes del fundamento que es Cristo Jesús, empezamos a depender del saludo de otro, empezamos a depender de las actitudes de los demás. Entonces, si un día Fabián no me saludó, entonces yo el otro día tampoco saludo a Fabián. Sencillamente, ¿por qué? Porque no me saludaste, brother. ¿Qué lo pasa? ¿Qué te pasa? Entonces empiezo a depender del saludo de Fabián. ¿Alguien está acá? O empiezo a depender del testimonio de alguien. Empiezo a depender si este tiene buen testimonio o no tiene mal testimonio. Empiezo a depender si es que me dicen o no me dicen. Una vez fue a una iglesia, fui a una reunión, a una congregación, dejé el carro en el parqueadero y cuando salí de la reunión el carro estaba golpeado, lo habían chocado en el parqueadero de la iglesia. Yo me le acerco al hermano que cuida ahí los vehículos y le digo: hermano, ¿qué pasó con el carro? Y lo mira y solo dice: pastor, ¿y eso que no lo he hecho arreglar? Le digo: no lo he hecho arreglar porque no llegué así. Sí, pastor, usted llegó con el carro golpeado. Le dije: no, hermano, yo llego con el carro bien. ¿Quién es el que estaba cuidando aquí? Se me empezó a chispotear. Ya se lo llamo. Y fue a buscarlo y apareció el hermano así rascándose la cabeza. Dijo: ¿qué pasó, pastor? Dijo: hermano, del carro. Yo no sé, yo no estaba aquí ahora. ¿Y quién estaba acá? No, eso se volvió ahí, que yo no sé quién, que yo no sé quién. Yo dije: no, dejemos eso así, no se preocupe.
La cuestión es que me tocó volver a esa iglesia a otra reunión. Me tocó volver. ¿Sabe qué hice? ¿Qué cree que hice? ¿Lo dejé en otra parte? ¿Qué más? Lo volví a dejar ahí. Y volví a ver al hermanito. ¿Sabe qué hice? Cuando lo vi, ¿sabe qué hice? Lo saludé normal. Le di la mano normal. Y hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bendiciones. Y me tocó volver a esa iglesia a otra reunión. Y lo volví a dejar ahí. Porque si mi fundamento va a ser el rayón de mi carro, entonces estoy mal. Si mi fundamento va a ser el hermanito descuidado, desvirulado, que en vez de cuidar carros cuida piedras, pues yo estoy muy mal. Me hago entender aquí. Si mi fundamento va a ser mi esposa, estoy mal. Si mi fundamento en Dios va a ser mis hijos, estoy mal. Si mi fundamento va a ser el líder, estoy mal. Mi fundamento es Cristo Jesús. Pedro lo aclara y la iglesia tiene que ser como Pedro en ese momento. ¿A dónde voy a ir? No, iglesias perfectas no hay. Mi fundamento eres tú, Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna para mí. Donde me hablen la palabra viva y eficaz, allí estaré. No importa lo que me quiera mover, no importa lo que me quiera remecer, allí estaré firme, echando fruto en Cristo Jesús. Aleluya. Dígale a los que tenga cerca, echar fruto en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué hago para servir en la iglesia? Llevo 3 meses viniendo, hermano. Por favor, entre al discipulado. Con mucho gusto, pastor. A los 2 días, uy, pastor, es que el discipulado dura 3 meses. No, no dura 3 meses. Uy, pastor, de la que yo dije, 3 meses ahí. No, hermano, es 1 año. ¿Cómo así que? Sí, hermano, usted averiguó solo por un nivel que dura 3 meses. Y son 5. Y todo eso tengo que hacer para servirle al Señor. Si lo quiere hacer bien, sí. Y eso si no se pela en el camino. Y sabe, Dios me ha mostrado gente aquí que no quiere servir por eso. Porque le costaría someterse a estar en unas clases, someterse a que le digan, someterse a que lo pongan. ¿Cuál es nuestro fundamento realmente? ¿Cuál es nuestro fundamento? Jesús tiene que ser el centro de nosotros. No un título, no una iglesia, no un templo. Jesús tiene que ser el fundamento de todos nosotros. Ese fuego que nos mantiene a nosotros. Pedro entonces dice, solo tú tienes palabras de vida. Y Pedro declara esto porque los otros seguidores de Jesús habían venido a buscarlo por el pan, o sea, a ver si este era el político que nos va a sacar de la racha. Porque eso querían volver a Jesús. Lo vieron como un líder político. Así vieron a Jesús, por eso él huye. Si lee el contexto, versículos del 38, algo así, por allá hacia adelante, se dará cuenta que lo querían hacer su líder político, social. Y Jesús dijo, yo no vine a eso. Yo no vine a esa parte. Hay magistrados, hay otras personas. Yo no estoy para eso. Yo vine a cumplir una misión diferente. Y Pedro declara, tú tienes palabras de vida por eso, porque muchos vinieron a buscarlo por sus necesidades materiales. Y cuando Pedro está diciendo palabras de vida, está manifestando la necesidad de Cristo en su vida. A ver, Señor, si yo me voy de tu lado, ¿quién más me va a dar las palabras que tú me das? ¿A dónde voy a ir que me hablen como tú me hablas? ¿A dónde más si yo tengo necesidad de seguir asistiendo a tus cultos? Yo tengo necesidad de seguir asistiendo a tus reuniones, Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo. Tengo necesidad de seguir escuchándote.
Es que nuestra venida a la iglesia tiene que ser por eso, mis hermanos. Nuestra venida al templo aquí, a estar como la iglesia, debe ser eso. Es: yo vengo aquí porque yo quiero que Dios me hable. Estoy necesitado de orar. Recuerde Jesús lo que dijo: mi casa será llamada casa de oración. Yo quiero ir a la iglesia a orar. Yo quiero ir a la iglesia a adorar al Señor. Yo quiero, pastor, yo puedo ir a la iglesia a adorar un rato a Dios en las tardes. Claro. Y en su casa, ¿por qué no lo hace, hermano? No, pastor, lo que pasa es que en mi casa dicen que yo canto como gallina cuculeca, que yo canto muy feo y mis hijos me empiezan a decir cosas. Pastor, yo puedo venir un rato. Claro, para eso es este lugar, para que vengas, para que seas como Pedro, que Pedro dijo: es que ¿a dónde más si solo tú tienes palabras? Señor, yo quiero más de tu presencia. Señor, yo quiero más desde ti. Señor, yo quiero es buscarte, no para que suplas mis necesidades. Yo no vengo a orarte porque no tenga comida en mi alacena hoy. No vengo a buscarte porque no tengo hoy para el almuerzo, Señor. No, yo vengo a buscarte porque mi espíritu te necesita. Yo vengo a buscarte porque mi alma tiene sed de ti. ¿Se acuerda David lo que decía? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Soy como un ciervo que brama allá cuando no hay aguas. Bramo y bramo y bramo por ti. Mi alma te necesita. No importa si no me has dado el carro de lujo. No importa, Señor, si no me has dado el dinero que estoy necesitando. No importa, Señor, yo te busco a ti porque tú me buscaste a mí. Porque cuando no te presté atención, más tu atención estuvo conmigo. Porque cuando te rechacé, tú más te acercabas a mí. Porque cuando no te tuve en cuenta, tú me amaste incondicionalmente. Alguien lo está logrando entender. No te busco por otra cosa. Te busco es porque eres tú la necesidad mía. Tú me llenas completamente. ¿Se acuerda cuando se enamoró de joven? De ese esposo que ahora tiene. Suspirabas por él. Te podías pasar sin almorzar. Ese sí era tremendo amor. Porque otras dicen: no, a mi novio que no me dé comida. No, olvídese. Te entrabas tarde, te acostabas pensando en ese Quijote de... Cuando yo conquisté a la pastora, nos hacíamos cartas, ¿no? Cartas, puño y letra. Entonces yo le mandaba su locionzazo. ¿Cuántos lo hicieron? A ver, sin vergüenza, o sea, sin pena. A ver, levante la mano. La respuesta de la carta decía: y uno buscaba que oliera. No faltaba el que entre ustedes la echaba en la letra y... ¡ay, la carta! Al respaldo: mi amor, ahí decía que te extraño. Pero era esa necesidad de esa persona. Por eso Jesús le habla a la iglesia en Apocalipsis y le dice: tengo algo contra ti. Dejaste tu primer amor. Y ahora más te fijas en si el cantante es famoso o no es famoso. Ahora más te fijas si el predicador es famoso o no es famoso. Ahora más te fijas si la iglesia hace calor o tiene aire acondicionado. Ahora más te fijas en los hermanitos que se hacen a tu lado. Ahora más te fijas si el parqueadero está limpio o está sucio. Ahora más te fijas en el hermano que te saluda y no te saluda. Cuando uno está enamorado de Dios, uno no se fija en nada de eso. ¿Sí o no? Su novio puede ser muy feo. Su mamá le puede decir: ¿usted qué le vio al muchacho, mija?
Yo sé que uno tiene que pagar como Dios le ha pagado a uno, pero eso es demasiada misericordia ya. Usted enamorada no ve nada. Ay, mamá, pero tiene moto. Eso no es moto, mija. Aquí llega usted arrastrando a moto con él. Mija, usted que lo... Cuando uno está enamorado, cuando uno ama, no se fija en tanta cosa. ¿Sí o no? Cuando uno va perdiendo el amor, se va fijando en tanta cosa. Ahí sí. Mire esa comida como le quedó, vea ese pelo suyo, vea esa ropa no le queda bien, mire que se está no sé dónde, vea esa arruga, échese algo ahí, vea, y empieza la crítica a la persona que decías amar. Y sabe, para terminar, eso pasa a veces, no digo en las iglesias, digo es en el que no tiene su fundamento bien puesto. Es que ese hermano Ujier, es que esa hermana me dice, es que el pastor me dijo, lo que pasa es que en el parqueadero, lo que pasa es que la iglesia está lejos, lo que pasa es que el pastor me dijo en la iglesia que yo estaba mal y que la Biblia dice y que él me quería ayudar, sí, pero es que también tanta cosa. En cambio fui a otra que no me dijeron nada. En cambio fui a otra donde me dijeron hasta ministerio le doy. En cambio fui a otra donde me abrieron las puertas de par en par sin exigirme nada. Y uno, pastor, ¿qué le pasa allá? Así se vuelve uno cuando pierde uno el amor. ¿Estás acá? Y empieza uno a enamorarse de lo que no debe enamorarse. Empieza uno a fijarse de lo que no debe fijarse. Así que te invito en esta mañana a que tu fundamento sea Cristo Jesús. Que no sea si la alacena está llena o no lo está. Que no sea si el hermano que te atiende es espiritual o no lo es. Que tu fundamento no sea si te hablan así muy cariñositamente o si tal vez te hablan muy directamente. Yo tengo, no sé si llamar falla o virtud, pero soy muy directo siempre con las personas. Y mi esposa toda hora me dice, mi amor, pero más pasito. Porque como que no aguanto las cosas y digo, antes era peor. Ella me dice, espérate un ratico, baja un poquito la birrirruina, después le dices. Pero, ¿sabe? Yo creo que esa clase de situaciones tienen que hacer es que uno ponga la mirada donde la tiene que poner siempre. Y que nunca caiga en el error de muchos. Grande error de decir, es que no me están entendiendo en la iglesia. No, siempre estará Satanás. Satanás no ha dejado de existir, que te va a decir a ti cosas erradas para que las creas y las sigas, y al seguirlas te salgas del plan y de la dirección de Dios. No hay iglesia perfecta. Entonces alguien dijo esto: no hay iglesia perfecta, y el día que encuentre la iglesia perfecta no vayas porque la vas a dañar. Es porque el problema no es la iglesia, el problema a veces está en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo para que Él resuelva a cada uno el problema que cada uno tenemos. Dios es bueno y nos quiere ayudar a todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Le pido que esté en sus pies, por favor, y venga, oremos. Oh, Padre, te damos gloria. Oh, Señor, te damos gloria. Señor, en esta hora nos atrevemos a decirte perdónanos, Señor, porque el amor tal vez se nos apaga y allí empezamos a ver que la verdad es un error y que el error es una verdad. Señor, perdónanos, porque en muchas ocasiones te hemos fallado, Señor, amando más los conceptos de los hombres
que la verdad de tu palabra. Hoy entrego a ti, dígale: Señor, mis emociones y sentimientos que a veces se ven chocadas o encontradas con